nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios de las naciones, bendice a nuestra amada Nicaragua, y haz que permanezca siempre fiel al dulce imperio de tus leyes, y fiel a tu Santa Iglesia Católica, para que alcance la paz y la prosperidad en este mundo, y todos los nicaragüenses vayamos a vivir perpetuamente en la patria celestial. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vivirá en mí la fe, por siempre reinará la esperanza. Tus fuerzas me hacen vencer, porque en ti está mi confianza. Tengo tanto que agradecer, porque tengo un nuevo amanecer, por todo lo que me has dado, por lo bueno y por lo malo, porque estoy enamorado. Tengo tanto que agradecer por las cosas hermosas que puedo. Del Salmo 12, versículo 2. Auxilio, Señor, que ya no hay hombres fieles. La lealtad ya no existe entre los hombres. Este versículo que hemos escuchado es un grito desesperado al Señor. El salmista pone de manifiesto una realidad de su tiempo. Ya no hay hombres fieles, y la otra parte, la lealtad ya no existe entre los hombres. El adjetivo fiel viene de fidelidad. Dios siempre es fiel, aún en medio de la infidelidad de su pueblo. El escritor sagrado pone de manifiesto que fidelidad y lealtad van de la mano. Este versículo debería dejarnos una enseñanza. ¿Será que yo estoy dentro de ese grupo de hombres infieles y desleales que habla el salmista? Cada uno debería dar o hacer una autorreflexión para examinarnos que también estamos en relación con Dios. Con ustedes, la clase del día. Buenas tardes, muchachos, bienvenidos a una sesión más de Lengua y Literatura. El tema que estamos viendo es la novela. Continuando siempre con la novela, vamos a ver ahora los textos descriptivos, porque es bien importante, porque en la novela vienen descripciones y vienen narraciones. En la anterior sesión vimos la narración, que es un relato que va en el tiempo. Pues vamos a ver lo que es la descripción. Vamos a ver la descripción como concepto. Tenemos que el arte de pintar con palabras, dibujar o fotografiar un espacio de la realidad. El texto descriptivo se expresa además de la novela y el cuento en sus catálogos, en una guía turística, la memoria de un proyecto. Bien, los textos descriptivos es la representación lingüística de un ser. Es el relato de cómo son las personas, las cosas, los lugares y las situaciones, que es lo que ustedes van a ver en el libro que ustedes van a leer. En el dibujo es el dibujo hecho con palabras de personas, animales, lugares u objetos, mediante la exposición de sus características y cualidades, usos, a fin de que otros puedan crear una imagen mental de ellos. También la descripción es la explicación minuciosa de sentimientos y sensaciones o de los procesos o procedimientos para hacer algo. También se utiliza el interior de otros textos. La descripción abarca a personas, cosas, lugares, ambientes y sensaciones.
y debe destacar el enfoque descriptivo, es decir, la actitud que toma quien describe frente al hecho descrito. Para hacer una buena descripción debe tomar en cuenta algunos aspectos interesantes. Número 1, observe bien y seleccione los detalles. Número 2, después organice los datos en el orden de lo general a lo particular o viceversa, del primer plano al fondo o al contrario, de dentro a afuera o al contrario, de izquierda a derecha o al contrario. En la descripción debe situar los objetos en un lugar preciso. Esa es la diferencia entre la narración. En la descripción usted sitúa los objetos en un lugar preciso. También en la descripción usa expresiones como a la derecha, al fondo, junto, atrás, alrededor. Bien, vamos a ver un ejemplo de un texto descriptivo que se llama Aquella mujercita. Aquí yo copié unos fragmentitos nada más y después yo lo voy a leer. Aquellas mujercitas, miren, ese es el título. El dibujo artístico seguía llenando la vida de Amy y la muchacha, animada por sus continuos progresos, acudía todas las tardes al estudio de un profesor pagado por la tía Marsh. Beth, la dulce y humilde niña de hermosos ojos y suaves ademanes, no había logrado reponerse por completo de su traidora enfermedad. Su aspecto era el de una frágil muñequita de pálido semblante que, cual abejita laboriosa, continuamente se estaba ocupando en múltiples trabajos caseros. En cuanto a la impetuosa y noble Jo, en cuanto quedaba libre de su profesión de lectora de la tía Marsh, corría a enfrascarse en sus libros o trabajos literarios, y aún le sobraba tiempo para hacer reír con su ocurrencia a su querida hermana Beth. Entonces, ¿y quiénes son los personajes? Ahí estamos viendo, tenemos a Amy, tenemos a Beth, tenemos a la tía, tenemos aquí los personajes, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de Amy? Amy es una muchacha animada. ¿Cómo fue su característica? Aquí dice, animada por sus continuos progresos, alegre. Y vamos a ver qué rasgos se descubren. Entonces estamos viendo las preguntas, y todas las preguntas van todas enfocadas a el lugar donde están ellos describiendo. De eso se trata la descripción. Vamos a ver también los tipos de textos descriptivos. Fíjense bien, tenemos por ejemplo el texto descriptivo, ya saben los tipos. Entre los tipos de los textos tenemos la descripción objetiva. Tipos. Descripción objetiva. ¿Cuál es la descripción objetiva? Dice que es aquella que se percibe por medio de los sentidos. Tal es el caso del tamaño, forma, peso, color de los seres y los objetos. Esa es la descripción objetiva. La descripción subjetiva. La descripción subjetiva es aquella en la cual se expresan actitudes, virtudes, emociones o sentimientos del escritor ante la realidad percibida. O sea, que es lo que siente el escritor, lo que percibe. Pero una persona percibe una cosa y otra persona puede percibir otra. Por eso se llama descripción subjetiva, dependiendo de lo que cada quien tiene sentimiento en ese momento. También tenemos el retrato, otra. 3. El retrato es otro tipo de descripción. ¿Cuál es el retrato? Se dice que es la descripción en la cual se expresa el aspecto físico, moral y las costumbres de una persona determinada. Aspecto físico, moral y las costumbres de una persona determinada. Se llama el retrato. Como número 4 tenemos el autorretrato. Su nombre lo dice. Autorretrato. Miren, aunque retrato es como una R, pero como entre dos vocales y es pegado, va doble R. Miren, aquí tenemos una regla ortográfica. Retrato es como una R, pero cuando ya va junta, ya compuesta, vocal, al inicio y al final suena fuerte R, retrato, doble R. Recuerden, nunca se escribe doble R al inicio de palabra, eso es algo que es una falta ortográfica. Bien, entonces en el autorretrato, ¿qué cosas? La descripción o virtudes o defectos de uno mismo, que plasma uno mismo, auto, que significa uno mismo.
Topografía o paisaje, es la número 5. Topografía o paisaje, topografía o paisaje. Bueno, la topografía o paisaje se dice de la descripción relacionada con lugares determinados. Son espacios, son lugares donde se habla, paisajes descritos por el autor. Entonces, cuando ustedes van relatando un paisaje, describiendo un paisaje, se llama topografía o paisaje. Tenemos también la número 6. La número 6 es la prosopografía. Prosopografía. La prosopografía es la descripción de los rasgos físicos de la persona, de su apariencia externa. Eso es prosopografía. Se refiere a facciones, forma de rostro, estatura, contextura, color del cabello, forma de las orejas, nariz, color de los ojos, etc. Vamos con la número 7, etopeya. Etopeya. ¿Qué es la etopeya? Es la descripción de rasgos psicológicos o morales del personaje, su manera de ser, de actuar, o sea, su carácter. Por ejemplo, tenemos mi abuelita Jacoba, era una mujer cálida y amable, siempre dispuesta conmigo a ayudarme en todo lo que pueda. La número 8 es cronografía. Cronografía. La descripción de cronografía, que consiste en una descripción de personas y acontecimientos históricos relatados en orden de las fechas. Por ejemplo, tenemos la extraña muerte de Fray Pedro. Fray Pedro de la Pasión era un espíritu perturbado por el maligno espíritu que infunde el ansia de saber. Flaco, anguloso, nervioso, pálido, dividía sus horas conventuales entre la oración, la disciplina y el laboratorio que le era permitido por los bienes que atraía a la comunidad. Hablaba estudiado desde muy joven las ciencias ocultas. Nombraba con cierto énfasis en las horas de conversación a Paracelsus, a Alberto el Grande, y administraba profundamente a ese otro fraile Schwartz, que nos hizo el diabólico favor de mezclar el salitre con el azufre. Entonces, muchachos, estamos viendo este tema porque nosotros vamos a estudiar novelas y así vamos a ver nosotros la descripción y diferencia de la narración, porque en la novela hay de las dos, descripción y narración. Entonces ahí yo voy a ir haciéndoles algunas preguntas en la guía, entonces para que ustedes ya vayan viendo, qué tipo de narrador, cómo es la descripción, qué tipo de descripción es un paisaje, esto. Entonces yo quiero que ustedes se enfoquen en esto y que es bien importante, muchachos. Nos vemos en la próxima sesión y recuerden lo que les digo siempre, porque los oyentes nunca se equivocan. Buenas tardes, estudiantes. Iniciamos una nueva sesión de matemáticas de séptimo grado. Estaremos iniciando lo que es la sexta unidad con introducción a la geometría. Para la geometría es importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos lo que son el estuche geométrico, esencial para cualquier trazo que vayamos a necesitar en esta unidad. Los contenidos que vamos a abordar son tres: noción de punto, recta, radio, segmento y plano, suma y resta de medida de segmento y los ángulos, definición, medida y clasificación. Miremos el primer contenido, nociones básicas de la geometría. 1. Dice que es una representación mental de una marca y tiene posición en el plano y carece de extensión, como observamos en el ejemplo. Ellas se nombran con las letras del alfabeto, cualquier letra, pero en mayúscula.
puede ser A, B, C, cualquiera en mayúscula. Recta es una línea que pasa por 2 puntos. Una recta solo pasa por 2 puntos. Se extiende indefinitivamente en diferentes direcciones opuestas, tanto al infinito la derecha como al infinito de la izquierda. Las rectas se nombran igual con los nombres de los puntos que estén en ellas. En este caso, recta AB, o se puede utilizar también el alfabeto griego con minúscula. Segmento es la porción de la recta comprendida entre los 2 puntos, como lo observamos acá. En el ejemplo anterior, la recta se pasa en una flechita. El segmento solo es la parte que abarca los 2 puntos, en este caso llamados A y B. Y se lee segmento de AB. Rayo es la parte de la recta que tiene como origen uno de los puntos y se extiende indefinidamente hacia la otra dirección. En este caso, inicia del punto A y infinitamente hacia el punto B. Él se nombra con las 2 letras que aparezcan, como eso especificando los puntos, y la simbología como una recta, pero solo marcada la flechita a uno de los lados, a dirección donde se dirija dicho rayo. Plano. Para determinar un plano se necesitan 3 puntos que no estén en una misma recta. Un plano se denota con cualquier letra griega. En español, ustedes conocen las letras griegas, alfa, beta, teta, gamma. Entonces, de igual manera, los planos se nombran con esas letras. Estos son los conceptos básicos que vamos a necesitar para resolver la primera parte de la guía. Ubicar puntos, cómo trazar una recta, un segmento, un rayo, un plano. Sencillo. El segundo contenido nos habla sobre la suma y resta de medidas de segmento. En la suma y resta de medidas vamos a ver una pequeña fórmula. Dice, B está entre A y C. Si observamos, A y C, B está entre medio, no podemos decir porque puede que esté un poco más hacia un lado o al otro lado del extremo. Pertenece, dice, a una recta. Bien, entonces la sumatoria de AB más BC me va a dar igual a la distancia que haya de A hasta C. Entonces vamos a ver con ejemplo cómo podemos aplicar esto. Calcula la medida de los segmentos. Vamos a calcular la medida del segmento AC. Entonces escribimos AB, segmento AB dice que vale 5 centímetros y el segmento BC vale 3 centímetros. Por lo tanto, yo lo que quiero es saber cuánto vale AC. Según la fórmula dice que la sumatoria de ambos me va a dar igual a este valor. Entonces escribimos AC es igual al segmento AB más el segmento BC. Sustituyendo sus valores, AB es 5 centímetros más BC 3 centímetros. Sumando 5 más 3, 8 centímetros, que sería la distancia del segmento AC. Esto pasa en nuestro primer ejemplo. Miremos el segundo ejemplo. Encontrar el valor de la distancia de BC, la medida. Entonces, AB dice que vale 3 centímetros, pero AC vale 9 centímetros. Si aplicamos la formita que tenemos que BC va a ser igual a AC, pero acá hacemos una transposición de término, menos AB, que son los valores que ya conocemos y ya aprendimos lo que era transposición de término en el contenido anterior. BC es igual a AC vale 3 centímetros menos AB, AC vale 9 y AB vale 3 centímetros.
Por lo tanto, BC, segmento, va a valer 9 menos 3, 6 centímetros. Eso vale el segmento BC. Ahora miremos el tercer ejemplo, que ya lo tenemos con expresiones algebraicas. Entonces, nuestro segmento AB es X más 3 y el segmento BC es X. Quiero conocer mi segmento AC. Esto va a ser igual a la sumatoria de ambos valores. X más 3 más X. Esto es igual, aplicando lo que conocemos de ecuaciones reduciendo paréntesis, escribimos X más 3 más X, sumamos las variables, 2X más X, 2X más 3. Entonces, el valor del segmento AC es 2X más 3. Entonces, si observan, es fácil. Lo único es que hay que ver, identificar los valores que hay en cada uno de los segmentos para aplicar. Y también observar la figura, si vamos a sumar o vamos a restar segmentos. Nuestro tercer contenido nos habla sobre los ángulos. ¿Qué es los ángulos? Los ángulos dice que se forman por medio de dos rayos. Si observamos la figura, tenemos dos rayos que lo unen ¿quién? Un punto llamado vértice. Llamado vértice, cada uno de ellos me representa un rayo. La abertura de él se llama ángulo, ¿verdad? Y se puede nombrar por medio, el ángulo se nombra por medio de los tres nombres de los vértices, que puede ser B, A, C, tomando en cuenta el punto del medio, ¿verdad? Como la letra que va a ir en medio de las tres letras que vamos a nombrar el ángulo, o por una letra griega, igual como en los planos, alfa, beta, teta, pi, gamma, de todo el alfabeto griego. La simbología del ángulo es como el signo de menor, la pasada una ble. Entonces esta es la simbología del ángulo. Ahora, para trazar lo que es un ángulo es necesario que utilicemos dos instrumentos, el transportador y la regla. Entonces vamos a trazar un ángulo de 30 grados. Lo primero que tenemos que hacer es un rayo, uno de los rayos. Luego, con el transportador, en la parte del medio de él hay una rayita, esa la vamos a hacer coincidir con el extremo inicial del rayo. Y luego contamos 30 en contra de las manecillas del reloj. 10, 20, 30. Hacemos una marquita y luego con la regla venimos y trazamos. Entonces, este es un ángulo de 30 grados, que podemos llamarlo teta de 30 grados, el ángulo teta de 30 grados, o le ponemos nombre, X, Y, Z. Entonces decimos el ángulo X, Y, Z con un valor de 30 grados. Ahora, es importante que se utilicen los instrumentos. ¿Por qué? Porque no podemos hacerlo al azar, decir esto vale 30, porque no es cierto. Entonces es fundamental que tengamos el estuche geométrico. Ahora, en los ángulos tienen su clasificación. En este caso vamos a clasificarlo de acuerdo a su medida. Se va a llamar ángulo agudo cuando mide de 0 a 90 grados. Ángulo obtuso cuando mide específicamente 90 grados. Y el ángulo llano
cuando miden de 90 a 180 grados. Es importante, son los básicos, ¿no? Posteriormente vamos a ampliar un poco más este conocimiento. Esto es la clasificación de ellos. Por ejemplo, un ángulo alfa de 45 grados, ¿en cuál clasificación cabe? En agudo. ¿Por qué? Porque está entre 0 y 90. Y así sucesivamente. Un ángulo pi de 135 grados, ¿cómo se llama? Un ángulo llano. ¿Por qué? Porque está entre 90 y 180. Entonces, es importante, ¿verdad?, que conozcamos, ¿verdad?, cada uno de su clasificación, como su definición, las medidas de los segmentos, ¿verdad?, y todo lo que hemos iniciado hasta ahora de lo que es la introducción de la geometría. Gracias. En la clasificación de los ángulos, ¿verdad?, recordemos, vamos a conocer tres bases: ángulo agudo, que es de 0 a 90 grados, ángulo recto, que son los de 90 grados específicamente, y ángulo obtuso, que son los de 90 a 180 grados. Entonces, por ejemplo, si nos dice el ángulo pi de 45 grados, ¿cuál es su clasificación? Está entre 0 y 90, por lo tanto es un ángulo agudo. Pero si nos dice un ángulo teta de 135 grados, nos está hablando de un ángulo obtuso. Entonces, son básicos estas tres formas de clasificar los ángulos para la realización de los posteriores ejercicios que vamos a resolver. Como les decía, es importante el estuche geométrico, la piedra fito, hoja milimetrada y todo lo necesario para trabajar con geometría. Gracias.
Today we will start a new unit. In this case, we're going to see nice house. The topics are rooms in the house, furniture and objects in a house. First, you're going to look at the vocabulary. You're going to translate it in English. The first one is book. Next, bathroom, bed. Then we're going to use the preposition of places. Behind, in. Unit 8. Nice house. Pages 56 and 57. New language. Bedroom. Bed. Closet. Bathroom. Mirror. Shower. Kitchen. Stove. Refrigerator. Dining room. Table. Chair. Living room. Sofa. Lamp. Armchair. Rug. Garden. Flowers. Garage. Car. Prepositions. Next to, between, on, in front of, behind, under. Mike's bedroom. This is Mike's bedroom. There is a desk in front of the window with a computer. There's an office chair and a shelf. There are books and many DVDs on the shelf. Next to the shelf is Mike's guitar. On the wall, behind the bed, there is a big poster. There is a lamp between the bed and the desk. Mike's jeans are on the bed. His sneakers are under the bed. Page 57. Pronunciation. Listen and repeat. Notice the stress on the words. Bedroom. Kitchen, Armchair. computer, Garage. refrigerator. Page 57. Practice. Ask and answer about your house. 1, Where's the computer? It's on the desk. 2, What's your favorite room? The living room. 3, Is there a mirror in your bedroom? Yes, there is. No, there isn't. 4, How many chairs are there in the kitchen? There are 4. Page 58. Conversation. Josh, please take Max out for a walk. Okay, Mom. Max, come here, boy. He's not in the kitchen. There's a dog toy in the living room, but Max isn't here. Look under the sofa. Well, there are 2 sandals, but there isn't a dog. He's in here, Mom, on my bed. Page 58. Listening. There's food on the stove. This shower feels good. This bed is very comfortable. Don't put your feet on the sofa. It's nice out here. The car's inside. Now where's the remote control for the door? Okay guys, after the listening, if you listen, you're going to write the room. You're not going to write what the people say. You're going to write the room. So if you need something to help, come to school, I will be here. So see you soon.
continuando siempre con la novena unidad, que es la Tierra, planeta vivo. El día de hoy el contenido es nuevo porque vamos a hablar sobre las rocas, su clasificación y los yacimientos que hay aquí en nuestro país, Nicaragua. En geología se llama roca al material compuesto de uno o varios minerales, como resultado final de los diferentes procesos geológicos. El concepto de roca no se relaciona necesariamente con la forma compacta, también las gravas, arenas, arcillas son rocas. Las rocas están sometidas a continuos cambios por las acciones de los agentes geológicos según un ciclo cerrado, el ciclo de las rocas. El ciclo en el cual interviene incluso en los seres vivos. Las rocas están compuestas o constituidas por mezcla heterogénea de diversos materiales homogéneos y cristalinos, es decir, esto es minerales. Las rocas suelen ser materiales muy duros, pero también pueden ser blandas, como ocurre en el caso de las rocas de las arcillas o de las arenas. Hablando de la clasificación, tenemos en su clasificación las rocas plutónicas, que se forman por el enfriamiento de rocas. Las rocas metamorfósicas, formadas a partir de otras rocas que sin llegar a fundirse han estado sometidas a grandes presiones. Tenemos las rocas sedimentarias. Se originan en zonas superficiales de la corteza terrestre a partir de materiales que se depositan formando capas o astros. También tenemos las rocas sedimentarias. Se forman en las cuencas de sedimentación. Tenemos también las estructuras de ellas, son originales de las rocas sedimentarias, se llaman estratos, capas formadas por depósitos que constituyen formaciones a veces de gran potencia. Hablando de los yacimientos de aquí de nuestro país, Nicaragua, tenemos en el departamento de Madrid, que se encuentra dividido en dos terrenos porque hay rocas volcánicas y metamorfósicas, pero también hay rocas metamorfósicas en el municipio de Ocotal. En el departamento de Madrid hay un granito de rocas intrusivas y rocas volcánicas. En el sector noreste de nuestra ciudad, Masaya, principalmente en Las Flores, hay más de 10 minas de pómez, o conocido como la piedra poma. Para esto, esta roca es demasiado liviana y porosa. Esta roca es de origen volcánico. En Ciudad Sandino hay minas de arena. Existen aproximadamente 6 empresas establecidas en estos lugares que son legalmente. En el municipio de San Rafael del Sur, que se encuentra en una zona donde predomina el grupo de formación Las Sierras, aflorando lo que es rocas sedimentarias marinas de edad terciaria constituidas por rocas volcánicas. Hablando también un poco de otros departamentos y ciudades, tenemos Diriamba-Carazo en el municipio de Las Banderas. La explotación industrial que se realiza en La Bandera, esto es un promedio mensual de 364.000 unidades de piedra cantera en Nicaragua. Aquí en nuestro país tenemos la comercialización de las minas metálicas como la piedra cantera, el cal, el yeso en arena, que está a nivel nacional y por lo tanto es un sostén económico para algunas familias de nuestra Nicaragua. Las rocas no son estables, sino que están en continua formación por la acción del calor, del frío, del agua, del aire, del viento, de las plantas y de los animales. La transformación más importante de la roca es que por la descomposición dan origen al suelo. Los dejo con un video de lo que les va a hablar acerca de la clasificación de cada una de nuestras rocas. Una roca es un conjunto cohesionado de minerales enganchados los unos a los otros a través de fuerzas entre moléculas. Los minerales son sólidos y presentan estructuras moleculares ordenadas y repetitivas. Podemos encontrar rocas compuestas por un solo mineral y rocas compuestas por varios minerales.
Pero las rocas, entre sus minerales, a veces también pueden incluir otros materiales sólidos, que no son minerales, o sea, que no tienen una estructura ordenada, como, por ejemplo, el vidrio. Las rocas también pueden estar formadas por fragmentos de otras rocas, que a su vez están formadas por minerales. Las rocas se clasifican según su origen y el proceso a través del cual han sido creadas. Las rocas ígneas son el resultado de la solidificación del magma en la corteza y el manto terrestre. Cuando esta solidificación tiene lugar en la superficie de la Tierra, se llaman rocas volcánicas. Se trata de una solidificación muy rápida, de manera que los cristales de los minerales no tienen tiempo a crecer y permanecen pequeñitos dentro de la roca, a tamaño microscópico. Cuando la solidificación tiene lugar dentro de la Tierra, en cavidades o en los límites de las placas tectónicas, se les llama rocas plutónicas. Se trata de un enfriamiento lento, que da tiempo a crecer a los cristales, pudiéndose estos apreciar a simple vista. Cuando las rocas se erosionan, sus fragmentos son transportados por el agua, el viento y la acción de la gravedad, y se acumulan los unos encima de los otros, en capas. A medida que las capas se van añadiendo, los materiales alcanzan profundidad e incorporan agua en los espacios entre los fragmentos. Como resultado, se acaban encontrando en los primeros 5 kilómetros de la corteza terrestre y ahí sufren un proceso llamado diagénesis. Este fenómeno implica la compactación y la fijación de los fragmentos de roca, gracias a la presión, a la temperatura y a los minerales que precipitan en el agua de los poros y que actúan como cemento. El resultado es una roca sedimentaria que, cuando aflora en superficie, se pueden observar los fragmentos de roca que la componen. Cuando el magma entra en las cavidades y las brechas que se encuentran en las rocas, los materiales de los alrededores experimentan un importante aumento de temperatura que provoca una transformación de los minerales sin que lleguen a fundirse. Esta transformación se llama metamorfismo y da lugar a una nueva roca llamada metamórfica. Durante todo este proceso, los minerales pueden sufrir varias modificaciones, simples cambios de orientación, forma o tamaño, o su transformación en nuevos minerales debido a las alteraciones en la estructura molecular o a las reacciones químicas que generan moléculas nuevas. Las rocas metamórficas también se pueden generar cuando las placas tectónicas colisionan, produciendo significantes aumentos de temperatura y presión en las rocas. Se produce entonces el metamorfismo. Existen más formas de creación de rocas metamórficas y en todas hay un aumento de temperatura suficiente para que tenga lugar el metamorfismo. Por ejemplo, dos placas que friegan la una contra la otra, un meteorito que choca contra la superficie de la Tierra o fluidos muy calientes que se introducen en las rocas. Una vez que este video ya pueda servir como apoyo para su guía, siempre invitando a continuar viendo nuestro canal 41 y nuestras redes sociales. Sean bienvenidos a la clase de Historia de Nicaragua. El día de hoy daremos continuidad al contenido de la clase anterior, el cual fue la anexión a México. Hoy estaremos viendo la Federación Centroamericana. Estas dos partes de la historia tienen fecha bastante cerca y una va de la mano de la otra. Luego de que terminara lo que fue la anexión al Imperio Mexicano, cuando el emperador de México se da cuenta de la situación que vivía el ejército de Iturbide,
por la separación de lo que era el territorio centroamericano, este depone a su cargo en marzo de 1823. Pero antes de irse dejó convocado a un congreso, el cual se reuniría para ver la situación de Centroamérica. Y sucede de que en julio del mismo año se reúnen y nacen los ideales de crear una federación centroamericana, o por decirlo así, la unión de toda Centroamérica. Esto nace por las siguientes características. En primer lugar, el poderío de los países vecinos, México y la Gran Colombia, se miraban como una amenaza para Centroamérica ante la posibilidad de reclamaciones territoriales. Cabe mencionar que durante lo que fue la anexión a México, Centroamérica perdió territorio, como lo que es hoy el actual estado de Chiapas en México, el cual le pertenecía a Guatemala. Otra de las características por qué se da es porque era más sencillo obtener reconocimientos exteriores para un país grande que varios pequeños y débiles. Y tercero, porque en el pensamiento de los liberales centroamericanos influyó los Estados Unidos de Norteamérica, donde el gobierno federal funcionaba en armonía con los intereses de los estados. También en lo que fue la Federación Centroamericana nace lo que es la primera constitución política, la cual rige a todos los países de Centroamérica. Cabe también mencionar de que ellos decían que era más fácil gobernar un solo país que pequeños territorios. Entonces, después de varios meses de trabajo, la Constitución fue promulgada el 22 de noviembre de 1824. De acuerdo con esa Carta Magna, cada uno de los 5 Estados miembros de las Provincias Unidas de Centroamérica, con sus siglas PUCA, tendría un gobierno dividido en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, al igual que el gobierno federal. Explicaba en una de las clases anteriores que una de las causas de la independencia fue la Ilustración, y fue justamente en la Ilustración que nace lo que es la división de los poderes, de lo que acabamos de escuchar: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Los filósofos de esa época decían que un Estado debería estar dividido en esos poderes. Entonces, cuando la Federación Centroamericana queda establecido que así va a estar dividida. Y había, para eso, a la cabeza del poder ejecutivo estaría un presidente, y en cada uno de los estados un jefe de estado. Lo que era la capital de la federación quedaba en Guatemala, y esto causó rivalidades entre todos los estados, porque todos los estados querían tener la capital en su territorio. De esta manera también empieza a decaer lo que es un poco la Federación Centroamericana, puesto de que aparte de los jefes de Estado también había una Cámara de 300 diputados y muchos funcionarios que trabajaban en pro de esta federación, y las recaudaciones eran muy escasas, entonces no podía solventarse los gastos para pagar a tantos funcionarios. También dentro de esta federación, por eso es que nace con graves dificultades, y todas estas dificultades quedan plasmadas en lo que es la Constitución de la Federación. A continuación escucharemos las causas que dieron paso a la caída de esta federación, la cual no tuvo mucho éxito. Durante la Federación Centroamericana sobresale también un gran personaje, el cual fue Francisco Morazán. Sus ideales eran de unificar toda Centroamérica, pero esta no fue posible. Las causas son las siguientes. Número 1, tenemos la falta de integración a nivel regional. Tenemos otro, los resentimientos hacia Guatemala. Les decía anteriormente, estos resentimientos nacen porque la capital de la federación estaba en territorio guatemalteco. La desigual distribución de la población. No todos los países de Centroamérica tienen la misma extensión territorial y se les obligaba a todos a tener la misma cantidad de habitantes durante esta federación. Luego tenemos el localismo político, los errores de la Constitución Federal, las ambiciones de los líderes y de las élites locales, y también tenemos problemas de carácter ideológico
ideológico entre liberales y la falta de una sólida base económica. En esta época se da lo que es el nacimiento de los partidos políticos y entonces había muchas confusiones entre ambos partidos políticos que existían durante esta época. Y es por eso de que, como les explicaba anteriormente, no había una sólida base económica que pudiera solventar todos los gastos de los pagos de los funcionarios de la Federación Centroamericana, y es por esto que esta decae totalmente. Entonces, con estas causas, ustedes podrán completar en lo que es su guía de autoestudio. Muchísimas gracias por su atención. Incendia mi amor por ti y transfórmame en ti. Divinízame para que mis obras te sean agradables. Misericordia divina, más sublime que los cielos, fuente de milagros y maravillas. Con los rayos de tu luz, tráenos la esperanza de Divina Misericordia, todos los días a partir de las 3 de la tarde, seguido del Santo Rosario, donde contemplamos los misterios de la vida de Jesús, solo por Limnum Crucis TV. Septiembre, mes de la Madre Patria, en el que el azul y blanco resaltan. Como hijos, pongamos la bandera en nuestras casas, centros de trabajos, vehículos, escuelas, capillas, parroquias, y llevar en nuestros corazones los colores de la justicia y la paz, la pureza y la integridad, porque todos somos Nicaragua. Queridos estudiantes, en esta ocasión hablaremos de un tema muy importante como lo es en el siglo XXI, el Internet y las redes sociales. Para conocer un poco de la historia del Internet, el Internet fue utilizado por primera vez en los años 60 para fines militares por el gobierno estadounidense. Pero como se conoce hoy en día, se empezó a utilizar ese término como tal, o sea, Internet, en el año 1983 hasta la fecha, en este siglo XXI. El Internet es un conjunto de red o redes intercomunicadas o interrelacionadas que se utilizan o sirven para la comunicación. El Internet, lógicamente, ha traído muchos beneficios en esta vida, ya que ha facilitado lo que es la comunicación entre amistades, entre familiares o personas que de alguna u otra manera no pueden estar en presencia física, pero sí de manera virtual. La investigación, ya que el Internet ha traído de alguna u otra forma, ha permitido el avance, lo que es la tecnología, y también utilizarlo para fines educativos, ya que podemos buscar cualquier tema o tipo de información que nos permita a nosotros conocer algo que nosotros tengamos dudas, y el Internet tiene o facilita esa situación. También nos permite, por ejemplo, descargar libros, descargar novelas. Cuando hablo de novelas me refiero a novelas literarias o igual de cualquier tipo de información. Entonces podemos observar de que el Internet ha traído grandes beneficios a la vida día a día. Sin embargo, también debemos tomar en cuenta que como trae beneficios, trae perjuicios. Y dentro de esos perjuicios tenemos lo que son, o caemos en la parte de lo que es las redes sociales. ¿Por qué toco la parte de las redes sociales? Yo dije que el tema era Internet y redes sociales. Porque hablar de Internet lógicamente es muy amplio, pero vamos a enfocarnos ahora única y exclusivamente en la parte de redes sociales. Muchas veces las personas, lastimosamente, en este caso,
quiero enfocarme a ustedes, queridos estudiantes, y también queridos padres que acompañan en este momento la transmisión, de qué tanto nosotros conocemos en qué navegan nuestros hijos cuando utilizan el internet. Sabemos de que hoy en este siglo XXI hay mucha facilidad. En un celular podemos ver sin número de páginas. Entonces, ¿qué tanto nosotros conocemos? Aquí entra importante lo que es la confianza, o juega papel importante lo que es la confianza y la comunicación con nuestros hijos. Muchas veces incluso hay discusiones en los hogares porque los hijos quieren hacer y deshacer con un celular o una computadora. Y cuando ya el padre les pide, por ejemplo, dame la contraseña, dame el celular, o te voy a castigar porque no cumpliste tal orden que tenés que hacer o tal norma que tenés que hacer en el hogar, entonces crea conflicto. Y es aquí donde nosotros, queridos padres, debemos también hacernos la pregunta: ¿qué tanto nosotros manejamos o conocemos lo que hacen nuestros hijos en el internet o en las redes sociales? Ya que muchas veces, lastimosamente, solo cuando ya estamos en problemas o situaciones difíciles somos los últimos de darnos cuenta. Y como decía, como hay muchos beneficios del internet o en las redes sociales, también tenemos muchos perjuicios. Dentro de los perjuicios que tenemos, podemos mencionar lo que es el bumping, ¿verdad? El bumping, de alguna u otra forma, es lo que es el problema que se da por las noches. Muchas personas o muchos jóvenes, sobre todo, incluso los adultos, pasan hasta altas horas de la noche, 3, 4, 5 de la mañana, y amanecen con el celular. Tenemos lo que es el grooming. El grooming son personas que utilizan perfiles falsos para buscar cómo engañar, en este caso a los menores de edad, para utilizarlos para fines de explotación sexual o trata de personas. Tenemos también lo que es el cyberbullying, que ya de hecho ya lo hemos tocado, ¿verdad? Es un tipo de acoso, pero que se da no de manera física, sino de manera virtual, ¿verdad? En resumen. Y uno de los temas más importantes o que ha traído grandes problemáticas, sobre todo en la adolescencia, a lo que es el sexting. Aquí debemos tener algo muy en cuenta, siempre nosotros presentes, en este caso, queridos estudiantes. Cuando nosotros enviamos un archivo multimedia, ya no solo es de nuestra propiedad ese archivo, sino que ya pueden tener acceso segunda o incluso tercera persona, si la otra persona a la que nosotros le enviamos un archivo multimedia, sea cual sea, decide propagarlo. Entonces, en el caso del sexting, sabemos de que son imágenes sexuales eróticas o con poca ropa interior o propiamente sexualizadas o incluso desnudas. Y aquí debemos tener en cuenta el cuidado y sobre todo, ¿verdad? Lo lógico sería que no lo hagamos, pero si en un momento tenemos que tener mucho cuidado con qué tipo de personas vamos a hacer esto. Entonces, lo mejor, como uno dice, es mejor no hacerlo, porque debemos de pensar en las grandes consecuencias que pueden atraernos a nosotros en nuestras vidas. Muchas gracias. Educando con Cristo, la nueva plataforma de estudio.